Amigos, bienvenidos a su canal Mechanic Custom. En esta ocasión vamos a hacerle un custom a este X-Jet de Hot Wheels. Espero les guste y sobre todo les sirva. Por las dimensiones que trae este Hot Wheel, sí es un gran reto, amigos. Los invito a ver completo el tutorial para que YouTube me recomiende. Y es muy importante no perderse ningún detalle. Esta se me hace una excelente pieza, amigos. ¿Qué opinan? Comenzamos, amigos. Vamos a abrirlo con nuestro taladro de mano. Es muy práctico. Es muy importante rebajar los remaches solamente hasta el ras para poderlo cerrar a presión más adelante. Como pueden ver, amigos, el desarmado es muy fácil. Yo les recomiendo que estudien cada pieza, que la analicen para poder aprovechar todas las piezas como este. Y este es todo el espacio que tenemos para acomodar los componentes. Lo primero que vamos a hacer es ponerle luz a la cabina. Y para eso requerimos recortar lo que serían los vidrios. En esta parte, así como se muestra. También requerimos la parte de entrada de aire de las turbinas. Ahí va el corte. Y con una broca de 1/8 con mucha precaución vamos a perforar la salida de las turbinas. Y este sería el resultado, amigos. Así debe de quedar. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Lo siguiente, amigos, es cortar las alas. Así como se muestra. Porque requerimos mucho espacio. Posteriormente hay que pegarlas en lo que será el chasis con un poco de pegamento de contacto. Y este será el resultado, amigos. Yo les di un poquito de inclinación. ¿Qué opinan? Recuerden, amigos, que esto hay que hacerlo con calma. Solamente hay dos requisitos para la colocación de los focos LED. Que no sobrepase la altura de las alas. Son focos LED de 3 milímetros. De ser necesario, se pueden rebajar un poco con una lija. Esta es la altura que debemos de respetar. Estoy utilizando de color azul para la salida de las turbinas. Pero se pueden usar del color que ustedes gusten. Y para la entrada de las turbinas estoy utilizando color rojo, solamente como reflejo. Y para la cabina, otro color rojo. Y el siguiente requisito, amigos, es que deben de estar muy bien separados todos los alambres de los focos. Siempre de un mismo lado el positivo y del otro lado el negativo, así como se muestra. Recuerden que el positivo es la patita larga. Aquí les muestro más a detalle donde se juntan los tres focos. Como son alambres, los podemos doblar a la posición que nosotros querramos, siempre y cuando tengan una separación, para no tener un cortocircuito. Ahí se puede apreciar el poco espacio que le queda, pero con ese es suficiente. Esto, amigos, hay que hacerlo con calma, hay que disfrutarlo. Les aconsejo también que solamente utilicen una gota de pegamento de contacto, por si requieren cambiarlos después. Y siempre procurando que ninguno de los cables pegue en la carrocería, eso es muy importante. Y recuerden, amigos, antes de avanzar hay que probar. Este sistema es de 3 voltios. Hay que probar con baterías de 3 voltios para no utilizar resistencia. Ahora, amigos, hay que hacer un prearmado. Hay que ponerle las alas, solamente sobrepuestas, para marcar la posición de la base. Esto va a ser muy interesante. Ya una vez que tenemos en posición las alas, con una aguja de coser o con un alfiler vamos a marcar la base de la nave. Esta marca que vamos a hacer nos va a servir como guía para de ahí sacar 2 alambres que nos van a servir para hacer contacto con las baterías. Hay que poner 2 alambres en escuadra, uno en el positivo y el otro en el negativo. Uno va en la parte frontal y en la otra en la parte trasera. Y así deben de quedar, amigos, 2 puntas hacia arriba. Les recomiendo que marquen el positivo con un plumón rojo, para siempre tenerlo como referencia. Como pueden ver, yo lo dejé en la parte trasera. Ese es mi positivo.
Y como siempre, hay que probar. ¿Qué tal les está pareciendo este Hot Wheels Custom, amigos? Déjenme su comentario. Recuerden que eso me ayuda mucho. Hay que poner las alas para ver qué tanto alambre sobra. Después lo vamos a cortar. Ya solamente hay que cerrarlo a presión. Yo además le eché una pequeña gota de pegamento de contacto para que no se mueva. Es muy poquito, solamente por encima del remache. Lo siguiente, en la base que viene en el carrito hay que hacer 2 perforaciones con una broca de un 16. Una perforación en la parte delantera y otra en la parte trasera. En las perforaciones vamos a poner 2 cables, preferentemente de color azul, en esta posición. Estos cables nos van a servir para transmitir la energía de las baterías. Recuerden marcar el positivo. Ahora hay que colocar un switch de paso. Recuerden que al pegar estos hay que hacerlo con mucho cuidado. Y así como se muestra, hay que soldar el cable positivo en un extremo. Y el negativo hay que ponerle una lámina flexible, como la que se muestra en la imagen. Así debe de funcionar. Ahí van a hacer contacto las baterías. Chequen que sean flexibles. La lámina hay que pegarla con un poco de pegamento y carbonato. Y esta será la función de la lámina. Va a pegar la batería en el negativo. Las baterías tipo botón vienen marcadas cuál es el positivo y cuál es el negativo. Pongan mucha atención. Esta va a ser su posición. Vamos a utilizar 2 baterías. Las baterías las podemos pegar con un poco de pegamento de contacto, por si se requieren cambiar después. Solamente requiere una gotita de cada lado y quedan muy bien. Vamos a soldar un pedacito de cable de cobre al centro del switch de paso y que los extremos hagan contacto con el positivo de las baterías, así como se muestra en la imagen. Si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. La razón de poner las baterías así es porque en la nave no hay espacio. Ya con esto listo, ya podemos probar. Solamente hay que fijarse que los cables hagan muy buen contacto con las varillas que sacamos de la nave, así como se muestra. Hay que hacerles un pequeño doblez para que nos sirva como seguro y no se vaya a mover al momento de poner la base. Como la base solamente tiene una sola posición, no creo que tengamos problema con eso. Hay que presionar un poco. Y ahora sí, amigos, que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. ¿Qué opinan, amigos? No olviden dejarme su comentario. Recuerden que eso me ayuda mucho. Y para probar el efecto de la turbina, utilicé ahora otro material, silicón caliente. Creo que se ve muy bien. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué tal les parece ese efecto? Por alguna razón, cuando hago mis Hot Wheels Custom de luces, no los puedo grabar bien. Les pido su ayuda con alguna idea o alguna sugerencia para que no se vean así las luces cuando las grabo. Y recuerda, amigos, que si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Aquí estoy grabando con un fondo blanco. ¿Qué opinan, amigos? ¿Cómo se ve? Y como siempre es muy bueno experimentar, ahora estoy probando con un fondo de color morado. ¿Qué creen? ¿Sí mejoró la imagen? Los invito a ver el resto del video y opinar con cuál fondo se ve mejor. Les voy a dejar varias opciones. Amigos, eso me ayudaría mucho. Si te gustó el video, regálame tu super like.
y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.